Muy buenas noches, soy Federico Reyes Heroles, bienvenidos a Primer Círculo. Muy buenas noches, soy Carlos Elizondo, bienvenidos a Primer Círculo. Hoy vamos a hablar de la visita del presidente López Obrador con su contraparte en los Estados Unidos. Es una visita complicada porque se da en medio de un proceso electoral. La justificación es el arranque del tratado, del nuevo tratado, el TEMEC, aunque es una justificación complicada porque el primer ministro Trudeau no va a estar ahí. En fin, de eso vamos a platicar hoy con la maestra Susana Chacón. Susana es la directora general del Centro Tepoztlán, es una conocida internacionalista. Susana, bienvenida a este programa. Muchas gracias, Carlos. Gracias, Federico, por la invitación. Buenas noches al auditorio. Bienvenida, Susana. Yo comenzaría con una pregunta. ¿No es una visita de Estado? ¿Qué? Si no es porque no se ha anunciado que el presidente se vaya a dirigir al Congreso de los Estados Unidos, como es costumbre, y tampoco se va a alojar en la Casa Blair. Entonces, pues es una visita de trabajo, en realidad, ¿no? Efectivamente, Federico. Yo creo que hay un error en lo que se ha llamado una visita de Estado. Todavía el día de hoy, Ricardo Monreal, su artículo tal cual en el Universal se llama así, visita de Estado. Y no es una visita de Estado, hay una gran diferencia. Esta es una visita de trabajo. Para que realmente fuera una visita de Estado, primero sería imposible que llegara en un vuelo comercial, tendría que llegar a una base militar en Estados Unidos, como tú bien mencionas, alojarse en la Casa Blair, que es la casa donde llegan los visitantes realmente importantes dentro de lo que son las visitas de Estado, y por supuesto tendría que tener una visita también al Congreso, con los demócratas, con los republicanos, que en este momento no se va a dar, se haría una cena a todo lujo, con todo honor, que tampoco se va a dar. ¿Cuál es la agenda, Susana? ¿Cuál es la agenda que tienen programado? ¿Se conoce? Sería muy bueno saber cuál es la agenda, Carlos. Lo que se ha mencionado hasta ahora, pues ahora sí que darle entrada al nuevo TEMEC, aunque será después del 1 de julio, y por otro lado, para agradecer los ventiladores que Estados Unidos le ha vendido a México. Si esa es la razón, Carlos, déjame decirte que sería muchísimo más importante que primero fuera China agradecer todos los aviones de materiales y ventiladores que le ha entregado el gobierno. Pero perdón, chino. ¿nos los regalaron o los compramos? Pues se supone que es un regalo, pero acuérdate que en la relación bilateral no hay ningún tipo de regalo, todos son intereses que se van a cobrar un poco más adelante, ¿no? Ahora, Susana, ir en un momento electoral como este tiene muchos riesgos. Bernardo Sepúlveda Amor publicó una carta que le dirigió al canciller Ebrard, en la cual los reproduce y dice, a ver, hemos cometido ya este error, lo cometió Carlos Salinas de Gortari con Bush padre en 2 ocasiones y tiene costos. Cuando ganó Clinton, por ejemplo, pues el presidente Clinton decidió detener el TLC y volverlo a someter a una serie de revisiones. Es decir, generarnos animadversión con los demócratas no es buen negocio, menos aún cuando hay la alta probabilidad de que Biden gane y de que ellos conserven la mayoría en la Cámara de Representantes y quizás ganen el Senado. Entonces, no queda claro por qué nos estamos viendo a meter al campo de batalla de ellos, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? Lo veo gravísimo, sí considero que es un error estratégico en todos sentidos. En este momento, la última encuesta que hizo New York Times la semana pasada, pues era que Biden va 14 puntos arriba de Trump. Si vemos el análisis de los estados columpio, que no son ni republicanos ni demócratas, así se les llama columpio, porque igual pueden votar por unos o por otros, dependiendo cómo estén las tendencias y cómo estén resolviendo las políticas. En este momento, los principales, por ejemplo, Ohio, Michigan, hasta el mismo Florida, está claramente pensando votar por Biden y no por Trump. Hay un enojo enorme con Trump. Entonces, no nada más se cometieron estos errores que tú mencionas durante el sexenio de Salinas de Gortari. El sexenio pasado, cuando invita el presidente Peña Nieto a Trump siendo candidato, tuvimos un problema enorme con los demócratas. Por supuesto, la embajadora en aquel momento, Roberta Jacobson, decía, es que realmente es increíble que haya venido el candidato porque se le midió
en el electorado de Estados Unidos como una presencia realmente presidencial y por supuesto que nos pegó en la relación con el Partido Demócrata. Ahora, Y lo interesante, Zona, de hace 4 años, es que está en el poder los demócratas y el gobierno de Peña Nieto hizo la gran apuesta de ir por el que parecía el candidato que no iba a ganar. La buena noticia es que ganó. sí. En este caso es muy distinto, porque está mucho más atrás Trump, pues pueden estar haciendo la apuesta perdedora, aunque por el otro lado pues hay una presión de un presidente que ha tratado bien a López Obrador, y yo creo que el presidente López Obrador decidió realmente ir a pagar, no sé si el favor de los ventiladores, pero ciertamente pues le hablaron y va. Ahora, querría que me contaras tú cómo sientes desde llegar en vuelo comercial haciendo escala en Atlanta o en Dallas, no sé dónde va a llegar. ¿Tienes antecedentes de un presidente de un país como el mexicano que hace escala en Atlanta y pierde la conexión? Yo qué sé. O sea, es un poco extraño desde ahí. Por supuesto que no, Carlos. O sea, si tú vas a una visita de trabajo, una visita de Estado, vas en un avión del Estado, justamente, un avión de las Fuerzas Armadas. En este momento yo creo que lo deberían de cuidar como presidente, que no saliera en un vuelo comercial. Tanto la pandemia como la crisis de seguridad que estamos viviendo en este momento en México y en el mundo, pero particularmente en México, tenemos todos los elementos para que no vaya a ningún lado. Se me hace increíble que tenga que hacer una escala, pero yo creo que ese es un gravísimo error porque primero no debería de ir. Sí nos va a ocasionar un problema muy fuerte con los demócratas y no nada más, Carlos, Federico. O sea, nos va a ocasionar un gran problema con la comunidad de los mexicanos en Estados Unidos. Hoy en la mañana, el representante Ruy García escribió un Twitter diciendo tal cual que el hecho de que Andrés Manuel López Obrador vaya a Estados Unidos en este momento avala todo lo que ha dicho Trump de que somos criminales, de que somos violadores. Pareciera que al presidente López Obrador se le olvidó completamente que metieron a los mexicanos en jaulas, que nos han dicho que somos ladrones, violadores, etc. Entonces, se le está dando una bofetada, por supuesto, al pueblo de México dentro del territorio mexicano, pero a la comunidad de los mexicanos en Estados Unidos. Yo creo que es gravísimo, muchísimo peor lo que tú mencionabas de ir en un vuelo comercial. Es el presidente de la República Mexicana. Además, me parece difícil que la opinión pública mexicana se olvide de las cosas que dijo el señor Trump durante su campaña y de las actitudes racistas que ha tenido durante su gestión. Para el interior del país el mensaje es muy contradictorio porque no ha tratado bien a los mexicanos, por más que nos hayan enviado ventiladores o lo que sea. A los mexicanos nos ha tratado muy mal. Fuimos durante su campaña una materia de muchas falsedades, desviaciones. En otro sentido, Federico, digamos, lo vimos cuando vino Trump a México invitado como candidato por el presidente Peña Nieto. La exposición que tuvo Peña Nieto en la conferencia de prensa que dio el candidato Trump lo dejó muy mal parado. El presidente López Obrador está acostumbrado a esa porra que tiene en primera línea de sus conferencias mañaneras y va a ser todo un reto, una verdadera conferencia de prensa. Esperemos que le vaya bien, pero se está exponiendo él. Entonces yo no acabo de entender, Susana, ya vimos los costos. ¿Cuál es la ganancia? Yo sí considero, Carlos, Federico, que esto es un perder completamente, porque primero México aceptó ser el policía de Estados Unidos en el Suchate. El día que Trump anuncia que Andrés Manuel va a ir a visitarlo a Washington, está en Arizona haciendo un evento de la inauguración del muro en contra de los mexicanos y al mismo tiempo dice, este señor que es un buen tipo va a venir a Washington a visitarme. Entonces, tú preguntabas, Carlos, ¿a qué le apuesta? ¿Qué está ganando? Lo que veo son dos cosas. Primero, la crisis económica que tenemos en este país es tan grande que le está apostando a que Trump en los próximos meses le pueda apoyar económicamente, cosa que no lo veo tampoco nada fácil por parte de Estados Unidos. Tienen 40 millones, poco más de 40 millones de desempleados.
y su economía tampoco está en lo más mínimo sana. Y por otro lado, recordemos que cuando fue el problema con la OPEP, que nos piden que recortemos 400,000 barriles, la secretaria Nale dice, no voy a recortar esto. Entonces Trump muy amablemente dice, no se preocupen ustedes mexicanos que no pueden recortar, no me tienen que pagar absolutamente nada, ya me lo pagarán después, por lo pronto yo recorto 250,000 barriles. Recordemos que Donald Trump es una persona que va a humillar a cualquier persona que lo vea débil y subordinado. Ahora, Eso no lo ha humillado, yo creo que le tiene un cierto respeto y no creo que el mayor riesgo para el presidente del observador sea que lo humille Trump, porque se ve que se caen bien. Creo que dos personas tan parecidas se entienden y hasta se atraen de alguna forma. Pero por supuesto habrá que verlo. A mí lo que más me preocupa es lo que estaba diciendo con más de fondo, que es ¿cuál es el cálculo político de la relación México-Estados Unidos? A lo mejor habría que explicar un poco más esa carta, Federico, la carta del ex canciller Bernardo Sepúlveda, que no solo dice este error ya lo cometimos, sino de la relación México-Estados Unidos. Sí, lo que dice Sepúlveda en un renglón es, a mi juicio, dice, no existe un fundamento político que explique una visita de esta naturaleza. Punto. Además, hay que recordarlo, el viernes pasado el embajador de Estados Unidos en México hizo una afirmación muy fuerte en el sentido de que si se cambiaban las reglas de juego, no iba a haber inversión, que lo primero que se necesita de un gobierno es ser consistente en el respeto de las normas, de lo que se ha pactado, para que entonces la inversión fluya. Es decir, económicamente hablando, no depende de la sonrisa del presidente Trump, sino que el presidente mexicano sea consistente en el respeto a los contratos y las inversiones que se han pactado en los últimos años. Fíjate que esto es muy importante lo que estás diciendo, Federico. Primero, la carta del ex canciller Sepúlveda, que se la manda personalmente a Marcelo Ebrard, después se filtra y se conoce por todas las redes sociales, y después un medio lo publica, que es La Jornada, que no sé si algún otro medio también lo publicó, pero por supuesto que no era la intención del embajador Sepúlveda. La intención era por el interés nacional de este país y por proteger al presidente mexicano, no debería de ir, y ahí están todos los riesgos y todos los costos. Ahora bien, como bien mencionas, la semana pasada el embajador Landau hizo dos comentarios muy graves. Este de las inversiones, el cálculo de Andrés Manuel López Obrador es que la economía mexicana se salva gracias a la entrada en vigor del TEMEC. Y el otro mensaje, pues fue cuestiones de seguridad nacional, ¿no? ¿Y o sea, tenemos fecha para la visita ya, Susana? ¿Está ¿Perdón? confirmada la fecha? ¿Ya tenemos un día? No, la fecha todavía no está confirmada. Hoy en la mañana mencionaron que en esta semana posiblemente se tenía ya la fecha. Yo veo dos fechas que van a ser, que nos van a obligar a postergar, o se van a obligar a postergar esta visita, y ojalá que se pueda postergar por 5 meses hasta Thanksgiving, después de las elecciones en Estados Unidos. Pero el 1 de julio no se va a poder, porque pues, es el aniversario de la elección de Andrés Manuel, y el 4 de julio pues es el día de la independencia en Estados Unidos. Entonces yo creo que esto por lo menos se iría a la semana siguiente, pero yo espero que tengan la capacidad de postergarla. Nos tenemos que ir. Mil gracias por habernos acompañado esta noche. Mil gracias a los dos. Buenas tardes. Noches. Muchas gracias, Susana, y muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Nos vemos aquí el siguiente lunes en Primer Círculo. Nos vemos el próximo lunes aquí en Primer Círculo.